Sin censura, por Radio del Pueblo. 15 horas 23 minutos en la República Argentina y como dijimos, mañana hay elecciones, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, en La Rioja, en Corrientes, en Córdoba y en La Pampa, sino que también hay elecciones en Grecia. Mañana los ciudadanos griegos van a dirimir a ver si quieren o no hacerse cargo de la deuda externa y pagarle todo lo que le deben al Fondo Monetario Internacional, algo muy similar a la situación que vive la Argentina con los fondos buitres. Tal cual. Para hablar de ese tema, estamos en comunicación con Jorge San Martino, que es sociólogo y economista. Hola Jorge, ¿cómo estás? Alejandro Arcuri y Claudia de la Arena te saludan. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, contanos un poco qué es lo que tiene que decidir el pueblo griego mañana. Bueno, mañana hay un referéndum convocado por el primer ministro griego, Alex Tsipras, para preguntarle al pueblo, a los ciudadanos griegos, si están de acuerdo o no con los reclamos, digamos, el pedido, el memorándum de entendimiento que propone la Comisión Europea y el Eurogrupo, ¿no? El conjunto de los 19 países que forman la Unión Europea en Europa, valga la redundancia, para que acate, digamos, Grecia, ¿no? Es un plan que, según el gobierno de Alex Tsipras, es un plan de ajuste. Grecia viene hace 4 o 5 años de recesión. Este sería el tercer rescate de la deuda griega. Tuvimos una en el 2010, otra en el 2012 y ahora sería un tercer rescate. Es evidente que las propuestas planteadas por el Fondo Monetario Internacional y por la Comisión Europea y por el Banco Central Europeo son de austeridad, son más ajuste. Es una política que propone la reducción de salarios, la reducción de jubilaciones, la reducción de la privatización de muchas de las empresas públicas. En fin, Jorge, nosotros en Argentina lo hemos conocido, ¿no? Hemos estado durante mucho tiempo bajo políticas de ajuste que lo que hacen es más de lo mismo, es decir, una economía que hace 5 años está en recesión y que vio reducido 25% su Producto Bruto Interno, lo peor que uno puede hacer es ajustarlo más todavía, porque entonces nunca va a crecer y si un país no crece no puede pagar sus deudas. Jorge, por lo que vos estás diciendo y como sucedió también acá en Argentina, es decir, las directivas ya vienen desde el Fondo Monetario Internacional, o sea, el país lo que tiene que hacer es aplicarlas directamente, o sea, acatar una orden. Digamos, el ministro de Economía o digamos, el país no es soberano, no es independiente en su decisión económica en este caso. No, y no es soberano, en los hechos no es soberano porque el Fondo Monetario, digamos, lógicamente, naturalmente se lo presenta como un acuerdo, pero en realidad no hay si como en este caso se le plantea a Grecia una política suicida, Grecia dice que no, entonces lo que hay es termina el financiamiento, ¿no? Hay un chantaje porque el problema que tiene Grecia es que los bancos griegos necesitan del sostenimiento hoy del Banco Central Europeo. Sin ese sostenimiento hay una fuga de capitales, que es muy fuerte, que en los últimos meses se ha profundizado y que sin el apoyo del Banco Central Europeo no va a haber una quiebra de los bancos. Entonces Grecia está en contra de la espada y la pared, esa es la realidad. Ahora, sí, la pregunta mía sería, si aceptan las condiciones del Fondo Monetario Internacional, esto sería 1 año, 2 años más de ajuste y después vendría de nuevo, como digamos, una revolución civil, una protesta, un levantamiento, así como sucedió en Argentina, más o menos lo mismo. O sea, ¿están en camino a eso si es que aceptan las condiciones del Fondo Monetario? Yo personalmente creo que si se vota así en el referéndum y si se aceptaran las políticas del Fondo Monetario Internacional, Grecia entraría ya no en una recesión, sino en una depresión económica. En una depresión que llevaría además, sin reestructuración de deuda, es decir, sin quita de la deuda, llevaría a que en muy poco tiempo estemos volviendo a discutir un cuarto paquete de rescate, donde el desempleo crecería mucho más y el Producto Bruto seguiría bajando. Esa es la realidad, es que es como una situación, una economía de guerra en un país que ha perdido su independencia monetaria, no tiene política económica para defenderse
y está a merced de los poderes europeos, de las grandes corporaciones y del sistema financiero. La realidad es que, de cualquier manera, creo que no es un tema estrictamente económico lo que hoy está sucediendo en Europa. Hay un problema que es político y tiene que ver con el hecho de que Grecia representa nada más que el 2% de la economía del Eurogrupo. Sí. Es decir, no implica una quiebra de bancos europeos, es decir, una reestructuración de la deuda, una moratoria de 20 años, o un cupón para pagar de acuerdo al crecimiento del Producto Bruto, en fin, una reestructuración seria de la deuda, una auditoría, y una reducción drástica, digo, de la deuda, no implicaría un problema económico para Europa. La realidad es que se trata de un problema político y está visto que el gobierno de Grecia hoy es un gobierno rebelde a los dictados del Fondo Monetario, a las políticas neoliberales del Eurogrupo, y que es considerado una amenaza, un desafío político a Angela Merkel y a todo el establishment político europeo. Esa es la realidad de lo que hoy está viviendo. Es decir, se está discutiendo si se gobiernan, son los mercados y sus voceros, o gobierna la democracia y los gobiernos electos por el pueblo. Es decir, hay una clara distinción entre lo que se está votando para el día de mañana. Y, por ejemplo, en el otro caso, recién dijimos que, bueno, si llegaba a votar de manera afirmativa por el Fondo Monetario, seguiría todo igual y sería una espiral, digamos, o sea, más de lo mismo, con un estallido social, etcétera, etcétera. Ahora, si llegan a votar en forma negativa, ¿sí?, de rechazar todas las recetas del FMI, ¿qué pasaría con Grecia? Bueno, nueva ronda de negociaciones, Grecia estaría mucho más fuerte, en mi criterio, estaría mucho más fuerte para negociar nuevamente o eventualmente para dar un curso independiente. Habrá que ver si Europa se empecina políticamente en no aceptar la soberanía popular de Grecia, del pueblo griego, y Merkel y el Eurogrupo dicen, bueno, a nosotros no nos importa lo que se haya votado, acá a nosotros no nos van a desafiar, entonces Grecia podría estar obligada a tomar un curso independiente. Un curso independiente implica una nueva moneda, no necesariamente la salida de la Unidad Europea, porque hay muchos países, entre ellos Inglaterra, que son parte de la Unión Europea, pero no tienen la moneda del euro como moneda. Entonces, posiblemente tenga que ir a tener una propia moneda, si es que no se llega a una negociación favorable, ¿no? Es probable, en ese caso va a ser un poco como Argentina, los primeros tiempos van a ser difíciles, pero después puede lograr recuperar el mercado local, la industria local, podría beneficiar al turismo, una devaluación de la moneda, sería más barato para el turista. En fin, tendría capacidad económica de manejar la tasa de interés, de tener una moneda propia que le permita hacer frente a semejante crisis, ¿no? Y ya se han manifestado algunos países de manera solidaria con Grecia, como diciendo, bueno, si ustedes votan en el referéndum que no y toman la decisión de alejarse de las políticas del Fondo Monetario, nosotros podemos ayudarlo con algún crédito, algún préstamo, alguna asociación. Bueno, hay países como China, por ejemplo. Sí, hay intereses hay intereses geopolíticos cruzados, ¿no? Naturalmente Rusia y China están interesados en alguna colaboración, porque Grecia es un lugar estratégico, ¿no? En el centro oeste de Europa, digamos, ¿no? Es un poco la frontera frente al mundo islámico hacia el sur y al mundo eslavo hacia el este. Entonces, de alguna manera, ahí también hay cuestiones estratégicas que el mismo Estados Unidos hoy está indicándole a Europa, ¿no? Le está diciendo no sean tontos. De hecho, el Fondo Monetario, que fue el más duro de todos y siempre ha planteado las mismas recetas de estas políticas de austeridad, ha dado a conocer un informe el día de ayer, anteayer, un informe donde dice la verdad de las cosas. Dice que Grecia para recuperarse y para poder pagar necesita un crédito de un beneficio de 50.000 millones de dólares y una moratoria de 20 años para ser viable. Lo dice el Fondo Monetario Internacional, imagínense. Esto me parece que está mostrando una contradicción entre Europa y Estados Unidos sobre la resolución de la crisis. Me parece que Estados Unidos ve también un problema geoestratégico, ¿no?
En este caso, Grecia puede apoyarse y comerciar o pedir préstamos a China y a Rusia. Habrá que ver también las condiciones que imponen los chinos, ¿no? Pero bueno, hay salidas alternativas, salidas distintas de la... Cualquier otra salida alternativa a las políticas de ajuste permanente y van a ser mejores que lo que hoy se está viviendo, porque hoy no hay solución. Es decir, nadie puede, ningún vocero europeo puede hoy decir que si se vota así o si se acepta este memorándum, Grecia va a salir, va a crecer, porque eso no es verdad. Directamente no es verdad. Y no tiene que ver con que Grecia gaste mucho. Sí, sí. Hoy Grecia ya hizo 3 paquetes de reducción de gastos. El problema de Grecia es que puede gastar menos, pero no se consume. La economía no crece. No se puede. Nosotros en América Latina también lo vivimos. Claro, es decir, las políticas, es como decía Einstein, que si uno quiere resultados distintos no puede siempre hacer lo mismo, ¿no? Exacto, exactamente. Y vos que estuviste allá en Grecia y estuviste trabajando con Syriza, o dentro del movimiento Syriza, ¿cómo se lo ve al pueblo griego ante esta situación? Y ante este nuevo gobierno, o sea, ¿cómo se planta, cómo ve el pueblo este nuevo gobierno ante esta situación, ante estos planteos? Decir, bueno, muchachos, miren, acá pasa esto, ¿qué hacemos? ¿Le damos bola o no le damos bola? Bueno, en primer lugar me parece que la decisión de Tsipras de convocar un referéndum es una decisión valiente y justa. Creo, a mi criterio personal, se estaban haciendo demasiadas concesiones en las negociaciones previas y fue de alguna manera la radicalidad, digamos, de la negativa europea la que hoy está planteando este nuevo escenario de referéndum. Me parece que es una apelación a la voz del pueblo y me parece que eso es muy positivo. El pueblo, obviamente, hay una polarización muy fuerte, hay sectores de las clases medias, profesionales, muy ligados a la cultura europea, que consideran que una autonomía o una moneda propia poco más que sería abandonar esa cultura, claro. Y eso tampoco es verdad, digamos, ¿no? Hay mucho de chantaje y de presión de toda la opinión pública, de los medios hegemónicos, claro, y de los mismos voceros del Eurogrupo, que le están hablando al pueblo diciéndoles que lo que se viene es peor, si votan que no es la peor de la catástrofe, claro, digamos, ¿no? Como siempre nos amenazan a los pueblos, si te dicen, no, esto no se puede, hay una sola alternativa, no te atrevas a ir por otro camino. La realidad es que por el camino de ellos, Grecia está hoy como está, lamentablemente. Sí, bueno, la ventaja que tienen es justamente que hayan sucedido cosas como las que sucedieron en Argentina, donde ellos pueden ver el ejemplo de qué es lo que sucedería en caso de que se nieguen a pagar la deuda o reestructurar la deuda, como nos pasa a nosotros con los fondos buitres y la postura de Argentina, ¿no? Exacto. Hay ejemplos que muestran que se puede decirle que no al Fondo Monetario Internacional, hay ejemplos donde defaultear la deuda permite estudiarla, auditarla y negociar en mejores condiciones. Claro, y eso es lo más... que eso es lo más peligroso que tiene políticamente Europa en este momento, es eso, ¿no? O sea, saber que es muy probable que el pueblo europeo, el pueblo griego entienda de que, bueno, se puede vivir sin el Fondo Monetario y poder resolver de otra manera. Exacto, porque eso se puede difundir, es como una mala imagen, un contagio que puede ir a toda la periferia europea. Por ejemplo, a los países como España, como Irlanda, como Italia, que también están en condiciones débiles, en sus economías son débiles, de baja productividad en relación al norte, y que necesitarían una política específica, ¿no? Distinta. Y esto, bueno, puede repercutir. De hecho, España se va a jugar qué pasa en las elecciones de noviembre, diciembre, ¿no? Claro, con Podemos. El futuro, lo que pasa en Grecia va a repercutir en qué va a pasar en las elecciones y si Podemos, esta formación política nueva, que ha logrado tanto éxito en las regionales, puede llegar a la presidencia. Y esto va a depender mucho de esta situación. Ellos temen el contagio, y Angela Merkel y Alemania temen que se desafíe el rol dominante que ellos cumplen en Europa y la estabilidad europea como ellos la entienden, ¿no? La estabilidad del ajuste y de la austeridad para los pueblos periféricos. Bueno, muy bien. Jorge, muchísimas gracias por habernos atendido un sábado a la tarde aquí en Sin Censura. Te mandamos un abrazo. Por favor, un abrazo. Gracias a ustedes. Chao.
Estuvimos en comunicación entonces con Jorge San Martino, que es sociólogo y economista, estuvo allá en Grecia, participó de las reuniones de Syriza y nos trajo un poco de información acerca de qué es lo que va a pasar mañana con el pueblo griego si deciden...